Es un placer para mí estar con ustedes. Yo soy la doctora Marisela Vidrio Velázquez, soy endocrinóloga y vamos a tratar el tema monitoreo continuo de glucosa, una herramienta para el control glucémico. Como es bien sabido, desafortunadamente la diabetes tiene una alta prevalencia en el mundo. En México, de acuerdo a los resultados del ENSAMIC 2018, tenemos una prevalencia de 10.3% en la población de mayores de 20 años con diagnóstico de diabetes, que se conocían con diabetes. Y lo más triste es que esta gran cantidad de pacientes con diabetes no logra un control adecuado. Entre el 40 y 70% no alcanza una hemoglobina glucosilada menos del 7%. En México, de acuerdo a los resultados del ENSAMIC 2012, solamente el 25% de los pacientes tenía una hemoglobina glucosilada de menos de 7%. La hemoglobina glucosilada es importante porque se ha asociado con mayor prevalencia de complicaciones de neuropatía, nefropatía, amputación, EBC, infarto. Y aún así, la hemoglobina glucosilada, aunque nos da una buena idea de cómo está el control glucémico, tiene sus limitaciones. Y esto es porque la hemoglobina glucosilada es un promedio tanto de las altas como de las bajas, es decir, de las hipoglucemias e hiperglucemias. Entonces, no detecta hipo o hiperglucemia en un día particular. No provee datos de cómo ajustar el tratamiento cuando está elevada la glucosa. Limitaciones en pacientes con anemia, con baja de hierro, embarazo, hemoglobinopatías, o si ya lo vemos más en específico, nos puede dar valores falsamente altos en pacientes que tienen deficiencia de hierro, algunas anemias, hemoglobinopatías en personas que son afroamericanas o hispanas o asiáticos, o valores falsamente bajos en pacientes que están en hemólisis, con reticulocitos o hemoglobinopatías, poshemorragia o posttransfusión, en medicamentos como hierro, eritropoyetina, dapsona, en pacientes que están en uremia o que tienen esplenomegalia. Y por otro lado, podemos tener varios perfiles de estos pacientes que están en 7% de hemoglobina glucosilada, es decir, podemos tener aquel paciente que sería el idóneo, el cual el 100% está en rango. O podemos tener aquel paciente que decíamos, la hemoglobina glucosilada es el promedio de las altas y las bajas, entonces que el 70% está en rango, el 25% alto y el 5% bajo. Pero también podemos tener aquel paciente que tiene una alta prevalencia de hipoglucemias o que está gran parte del tiempo con hipoglucemias, el 20% bajo, que solamente el 40% está en rango y el 40% está en alto y aún así tiene una hemoglobina glucosilada de 7. Entonces, estas variaciones es lo que nos hacen ver que la hemoglobina glucosilada tiene algunas limitaciones y que necesitamos otras herramientas para decir que un paciente está en un control adecuado. De ahí que la variabilidad glucémica ha tomado una gran importancia. La variabilidad glucémica puede definirse como cualquier fluctuación en los niveles de glucosa y los cambios celulares dañinos que ocurren a partir de picos hiperglucémicos y depresiones hipoglucémicas. Esto puede ser un posible factor de riesgo alternativo a la hemoglobina 1C en la evaluación de complicaciones macro y microvasculares de la diabetes. La evidencia también apoya que tales fluctuaciones deberían ser un foco de tratamiento. Entonces, ahora es importante no solo mantener la hemoglobina A1C en rangos adecuados, sino también la variabilidad glucémica y otros parámetros que vamos a ver más adelante. Vean ustedes cómo aquí un ejemplo de pacientes que se hacen glucometrías capilares contra el monitoreo continuo. Podemos ver este mismo paciente se hace algunas glucometrías que pueden estar dentro del rango, pero si ya sometemos a este mismo paciente a un monitoreo continuo, vemos que muchas de estas glucosas salen tanto de hiper como de hipoglucemias. De ahí, el sensor Freestyle Libre ha sido un gran avance para nuestros pacientes con diabetes. Es una herramienta en la cual nos puede proporcionar muchos datos.
Dentro de las características vemos que tiene un tamaño pequeño, de 35 por 5 milímetros, lo podemos usar hasta por 14 días, no requiere calibraciones con glucometría capilar, es resistente al agua, puede el paciente meterse a nadar, a ducharse, a hacer ejercicio, mide la glucosa intersticial cada minuto, almacena lecturas durante el día y la noche, totalmente desechable y permite la medición sobre la ropa. ¿Cuál es la glucosa intersticial? Bueno, aquí pueden ver ustedes la diferencia en lo que sería el monitoreo tradicional de la glucosa en sangre, que es de la glucosa capilar, y lo que mide el freestyle libre, que es la glucosa intersticial, y que son por métodos diferentes. Generalmente la glucosa capilar es por un método de glucosidasa y aquí el sistema freestyle libre mide la corriente eléctrica que proporciona la misma glucosa. Y esto puede tener un retardo entre 5 a 10 minutos, que es lo que hace que pueda haber diferencia entre la glucosa capilar y la glucosa intersticial. La aplicación del sensor es muy sencillo, lo puede hacer el mismo paciente. El sensor se debe poner en el antebrazo y, se tiene que poner en el brazo solamente, hasta ahorita es donde está autorizado, y es muy sencillo, como pueden ver ustedes en la imagen. El monitoreo se hace con un lector o también puede hacerse con su propio teléfono celular, con su smartphone, que eso facilita que el paciente nada más traiga un solo dispositivo, pero para algunos pacientes, sobre todo los pacientes de edad avanzada, prefieren hacerlo con su propio lector. Como ustedes pueden ver aquí, después de ponerse el sensor, se activa y ya pueden tener las lecturas. Algo que es muy importante es que el paciente puede tener al mismo tiempo que se hace su escaneo, en ese momento el paciente puede saber cuánto trae de glucosa y hacer los cambios que se requieren en ese momento. A diferencia de lo que se hacía o que teníamos previamente con otros monitoreos continuos en los cuales eran ciegos y hasta se hacían las lecturas hasta que se terminaba, terminaba de hacerse todo el monitoreo. Los valores que podemos tener de este monitoreo continuo son varios. Los números de días recomendados son de preferencia 14 días. El porcentaje de tiempo activo recomendado es de 70% en 14 días. También nos da la glucosa medio, la glucosa promedio, el indicador de manejo de glucosa, la variabilidad glucémica, que debe de ser el objetivo menos de 36%, el tiempo arriba de rango de lecturas y tiempo arriba de 250, el tiempo arriba de rango, el porcentaje de lecturas y tiempo, que debe ser entre 181 y 250, el tiempo en rango ideal, que es de 70 a 180, que consideramos para que sea el objetivo más del 70%, el tiempo abajo del rango de lecturas entre 54 y 69, que esperemos que sean las menos, y el tiempo abajo del rango, muy abajo, de menos de 54 ya de hipoglucemia, que sea el menos del 1%. En cuanto a conceptos básicos que debemos de saber, la suficiencia de datos para asumir que una evaluación es completa se deben de completar al menos el 70% de las mediciones. También es importante decir que mínimo deben de ser 3 escaneos, pero lo ideal es que sean más de 15. Entre el paciente más escanee nos va a dar una suficiencia de datos mayor. El promedio estima el concentrado de la media aritmética del periodo del monitoreo. También nos aporta una hemoglobina 1C estimada, que es obtenida a través del acumulado de las glucemias y su promedio, que habrá que considerar que los cálculos basados en temporalidades cortas carecen de la sensibilidad. Esto es cuando mínimo sí
tratar de que sea los 14 días o si es posible 28 días para tener un resultado más estimado con lo que tenemos de la hemoglobina A1C. La variabilidad glucémica, que se refiere a las fluctuaciones agudas de glucosa, el coeficiente de variación como estándar de medición y se estima como valor meta menos de 36. El tiempo en rango, espacio temporal que se encuentra dentro de los límites entre 70 y 180, decíamos el objetivo al menos que sea el 70%, pero ojalá pudiera ser más de eso. Episodio individual de hiperglucemia e hipoglucemia se denomina aquellos eventos que rebasan los 20 minutos por excursión. Algo que también es muy importante cuando tenemos el monitoreo continuo son las flechas de tendencia. Después de que hacemos el escaneo, junto con la cifra de glucosa en ese momento, aparece una flechita de tendencia. Esta flechita nos puede dar la idea de cómo va la tendencia. Esto es, si la flechita es completamente hacia arriba, quiere decir que la glucosa está subiendo de forma rápida a una velocidad de más de 2 miligramos por decilitro por minuto. Si está la flechita hacia arriba, como a 45 grados, la glucosa está subiendo a una velocidad de 1 a 2 miligramos por decilitro por minuto. Si la flechita está horizontal, la glucosa se encuentra estable, es decir, no hay incremento o disminución mayor de 1 miligramo por decilitro por minuto. Si la flechita está hacia abajo, es como cuando estaba hacia arriba, es 1 a 2 miligramos por decilitro, pero ahora lo que está bajando. Y si está completamente hacia abajo, la glucosa está disminuyendo de forma rápida a una velocidad de más de 2 miligramos por decilitro por minuto. Esto es muy importante porque puede hacernos que el paciente pueda tomar sus propias decisiones y pueda ajustar la cantidad de insulina o las acciones que va a hacer en ese momento de acuerdo a la hipo o hiperglucemia que se presente y considerando cómo va a subir o bajar en los próximos 30 o 60 minutos. Vean, esto es un ejemplo como el ajuste de dosis de insulina usando las flechas de tendencia. Cuando tenemos los pacientes en un sistema de terapia intensiva, generalmente nosotros tenemos un factor de corrección que eso lo hacemos en forma individual para cada paciente. Generalmente es más para los pacientes con diabetes tipo 1. Es decir, de acuerdo a lo que está arriba de glucosa, ya sea 25 o 50 o 75, por arriba de 100, le vamos ajustando la insulina. Entonces, si aparte de esto nosotros nos fijamos en las flechitas, tendríamos que aumentarle un poco más. También es importante considerar, aparte del factor de corrección, lo que se tiene de glucosa en ese momento. Entonces, así podríamos combinar tanto cuánto se tiene de glucosa y cuánto le toca de corrección por el factor de corrección y podemos tener un mejor cálculo de la insulina y evitar que el paciente pueda tener hiperglucemias o hipoglucemias postprandiales. También es importante el que nosotros podamos detectar la hiperglucemia postprandial y esto nos va a hacer que hagamos cambios. Es decir, si en el lector tenemos una medición de más de 250, 2 horas después, podemos hacer algunas modificaciones, ya sea para los días siguientes o si sobre todo ese es un paciente con diabetes tipo 2 que tenemos con insulina, generalmente los cambios se hacen al día siguiente. O si es un paciente con diabetes tipo 1, puede ser que lo que hicimos de cálculo previo a la aplicación de insulina no fue lo adecuado. También es importante comentar que no es conveniente aplicar insulina con un espacio de menos de 2 horas. Por eso ven que cuando está la glucosa alta, 250, pero son 2 horas, no se aplica insulina en ese momento, sino que se espera que cuando menos sean 4 horas entre una aplicación de insulina y otra. Esta es algo que ha surgido más recientemente, el Sugar Surfing, es como para decir todo lo que nos puede dar
el tener un monitoreo continuo en una forma de mnemotecnia. Es decir, observar el patrón de las curvas, comprender el significado, decidir actuar, hacer los ajustes y darle un seguimiento a estos ajustes. Es decir, no es nada más el saber que estás alto, sino el poder actuar en ese momento y poder comprobar que lo que hicimos estuvo bien o no, y si no, poderle dar un seguimiento para en el futuro hacer un cambio más apropiado de acuerdo a lo que esté resultando en nuestro monitoreo. Algunas consideraciones que tenemos que tener del monitoreo continuo de glucosa: no es propiamente una herramienta diagnóstica para diabetes como tal, no se ha probado así, no es la solución total del control de los pacientes con diabetes. El paciente debe continuar con un estilo de vida saludable y con sus medicamentos. Existirán ocasiones en las cuales se tendrán que confirmar los niveles de glucosa mediante el uso de glucómetro, síntomas que no concuerden con las cifras, verificar la hipoglucemia cuando es menos de 70 o cuando es más de 250, las flechas que indiquen un cambio en la glucosa de más de 2 miligramos por decilitro. Se debe de realizar una medida correctiva. En este caso, considerar el costo-beneficio para el paciente y la necesidad de un entrenamiento extra por parte del médico y del paciente cuando ya se va a utilizar. Les voy a poner un ejemplo para que veamos cómo se hacen los reportes, cómo los podemos descargar. Esta es una paciente de 52 años con 15 años de tener diabetes tipo 2, hipertensa, con sobrepeso, que tiene de tratamiento un inhibidor del P4, metformina, insulina, glargina, y que aparte tiene una cardiopatía isquémica. Entonces, podemos ver cómo con el monitoreo continuo se detectan algunas hipoglucemias que en esta paciente en especial, pues no debería de tener ninguna hipoglucemia. Es una paciente con alto riesgo por su problema de corazón. Entonces, con el monitoreo continuo podemos detectar en qué momento tenemos hipoglucemia. Vean, también nos da los promedios y los días que los pacientes, podemos ver ahí las flechitas en rojo, los días que la paciente tuvo hipoglucemias, ¿no? Esta es en forma instantánea como nos da los promedios, las glucosas, los datos capturados por el sensor, las lecturas que en este caso hacía el paciente por día, que decíamos que 3 son lo mínimo, pero para que sea efectivo de ser en promedio más de 15. También podemos ver la visualización del patrón de glucosa, como también nos sirve para ver las tendencias, que esta paciente tenía una tendencia en la madrugada de estar baja, y aquí podemos comprobarla también que si hay glucosas bajas, ¿no? El tiempo que la paciente estaba con bajas, y pueden ver que nos da una gran cantidad de información que si la paciente se hubiera estado checando nada más con glucosas capilares, pues no hubiéramos llegado a detectar que tenía hipoglucemias en la madrugada. Nos da el patrón semanal, resumen semanal, y en resumen, podemos decir que los beneficios del monitoreo continuo con glucosa en los pacientes con diabetes tipo 1, que es una indicación tipo A, la verdad es que todos los pacientes que viven con diabetes tipo 1 deberían estar con un monitoreo continuo de glucosa. Quizás el único inconveniente sean los pacientes que no tienen para obtenerlo, que no tienen el apoyo económico suficiente, pero la indicación es muy clara en los pacientes con diabetes tipo 1. Las ventajas que tenemos son muchas. En cuanto a hipoglucemia, hay una reducción, el 38% de las hipoglucemias diurnas, una reducción en los episodios nocturnos de un 33%, una reducción en el tiempo nocturno de hipoglucemia de un 40%. En cuanto a hiperglucemia, el tiempo de reducción de un 19%.
en episodios graves de reducción en un 41% y tiempos graves de reducción en un 40%. Vean, en específico en los pacientes con diabetes tipo 1 pediátricos, el tiempo en rango aumenta 1 hora, de 70 a 180, que es lo que debemos de estar. La hemoglobina aún no sea una reducción significativa, 0.4%. La frecuencia de monitoreo aumenta la frecuencia 12 veces por día. En cuanto a la punción capilar, pues hay una reducción importante, 87%, y un empoderamiento, 94% de los adolescentes tomaron las decisiones sobre su tratamiento. En los pacientes con diabetes tipo 2, quizás no sea tan indispensable como en el paciente con diabetes tipo 1, pero en los pacientes que tenemos una terapia intensiva, como los pacientes con trasplante renal o ya los pacientes que están con 3 o 4 dosis de insulina, también sería indispensable para tomar un ajuste. Y en forma general, en todos los pacientes con diabetes tipo 2, cuando menos tener un monitoreo de glucosa 1 vez o 2 veces en 3 meses es algo muy útil que nos va a ayudar a que el paciente se vaya conociendo mejor. En cuanto a las ventajas, vean, en hipoglucemia hay una reducción del tiempo diurno de 41%. En los episodios nocturnos hay una reducción de hipoglucemia de 44.9%. En la hipoglucemia en tiempo nocturno, 54% de reducción. En la hemoglobina 1C, el puro usar el monitoreo sin cambio o con hacer los cambios suficientes para el tratamiento, utilizando el monitoreo de 0.9%. Menores consultas a urgencia, menor asistencia ambulatoria, menor número y tiempo de hospitalizaciones. Entonces, podremos decir que el monitoreo continuo de glucosa es una herramienta muy útil para el control glucémico. Tenemos una interpretación más precisa y personalizada, un tratamiento con mayor argumentación, una disminución en las hipoglucemias porque hay una mayor detección con un manejo temprano y una prevención de la misma. De ahí que el monitoreo de glucosa con Freestyle Libre ha venido a cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes con diabetes, ha tenido una mejor calidad de vida con un mejor control glucémico y con menos hipoglucemias. Muchas gracias.